las enseñanzas de doctrina bíblica. ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña? Por lo cual, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Cierto? Nosotros lo creemos porque la palabra lo enseña. Y no al revés. No es que nosotros lo creemos y forzamos que la Biblia lo diga. No. ¿Cierto? Siempre queremos que lo que hay aquí sea de acuerdo con la Biblia y no al revés. Ten mucho cuidado ya teniendo aquí tus conclusiones y decir, yo me voy a acercar a la palabra para probar lo que yo pienso. Mal, muy mal. Porque tú llegas a las escrituras y como las sectas falsas empiezas a torcer lo que dice la Biblia para decir, ¿viste? Dice lo que yo quiero que diga. Oh, pero esto es muy peligroso. Siempre queremos saber cuál fue la intención de Dios y no la nuestra. Entonces, esta tarde estamos siguiendo con la serie sobre doctrina bíblica y la declaración que les quiero compartir al principio es esta. Creemos que la única manera de ser salvo es por fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y lo que yo he hecho con esa declaración, la he dividido en 3 puntos. Así que les voy a decir los 3 puntos al inicio, luego los vamos a ir estudiando. El primero es este. Jesús es el único camino. 2, la salvación es solo por medio de la fe. Y 3, el objeto de la fe salvadora es la persona de Jesús y el Evangelio. Estos son los 3 puntos, ¿ya? Vamos a empezar con el primero. Niños, mírenme acá, chicos. Chicos. Niños, todos. Vamos a guardar silencio. Ahora vamos a la palabra de Dios. El primer punto es este. La salvación es exclusivamente por Jesús. Y el primer subpunto de estos es que Jesús es el único camino. Miren en Juan 14, por favor. Juan capítulo 14. Dice esto. Juan 14, vamos a mirar en el versículo 4, 5 y 6. Jesús les dice, ¿y sabéis a dónde voy? Hablando del cielo. Y sabéis, ¿qué dice? El camino. ¿Cierto? Dice esto. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús no es un camino. Él es el camino. El único camino, no hay otro camino que lleva al Padre, es solo Jesús. Qué interesante que uno de los nombres más antiguos y primeros aceptados para el cristianismo fue esta frase, el camino. Si pueden guardar silencio, niños. Abby, por favor. Dice el camino muchas veces en el libro de Hechos, muchas veces refiere al cristianismo de esta manera. El camino. ¿Sabían esto? Es uno de los nombres más antiguos para nuestra fe. Si quieren algunos ejemplos, tengo aquí anotado Hechos 9.2, Hechos 19.9, 19.23, 22.4, 24.14 y 24.22. Tienen que escribir muy rápido. Veo humo saliendo y llamas saliendo de los apuntes del hermano Luis. Por decirlo, dije muy rápido. Hechos 9.2. 19.9, 19.23, 22.4, 24.14 y 24.22. Podemos ver uno si quieren, Hechos 9.2. Hechos 9.2, que tiene que ver con la persecución del apóstol Pablo.
de los cristianos dice esto: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres dice, de este camino con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Estoy meditando y sería un hermoso nombre para una nueva iglesia, Iglesia Bautista El Camino, ¿no? O quizás Iglesia Bíblica Bautista y arriba, entre paréntesis, El Camino. Podría ser lindo, ¿no? Un nombre así. Quizás cuando empezamos en Aysén podemos colocar este nombre. O quizás cuando uno de ustedes pelea conmigo y van a empezar otra iglesia bíblica bautista aquí en Coyhaique, podrían colocar este nombre. Pero tienen que darme crédito, sí. Qué mal chiste, ¿no? Dios aborrece a los que siembran discordia entre los hermanos. Mejor ni bromear de cosas así, ¿cierto? Discúlpenme. Bueno, entonces, el primer punto, la salvación es exclusivamente por Jesús. Jesús es el único camino. Y la Biblia declara muy sencillamente este punto: no hay salvación en ningún otro. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en ningún otro. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha, no hay muchos caminos, sí, pues, pero qué estricto, qué exclusivo, eso. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entrad por la puerta estrecha, dijo Jesús en Mateo 7:13. Luego en Juan 10:9, Él dijo: yo soy la puerta. La puerta estrecha es Cristo. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay salvación en ningún otro. Es solo por Jesús. Número 2. La salvación es solo por medio de la fe. La salvación es solo por medio de la fe. Y aquí en este punto tengo dos subpuntos: gracia y misericordia. Miren por favor en Efesios capítulo 2 conmigo. Efesios 2 y el versículo 5. Dice, podría empezar en el 4 para incluir el par de gracia y misericordia. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Después, más adelante, en el 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa que nosotros somos salvos por gracia? Esto quiere decir que Dios, cuando salva el alma de la persona, le está dando algo que esta persona no merece. Le está dando algo a esta persona por el cual no tienen méritos y que jamás podrían lograr merecer. Es favor inmerecido. Esta es la gracia. Entonces, cuando Dios me regala vida eterna y un hogar para siempre en el cielo, esto significa que soy salvo por gracia. La Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es por gracia, por medio de la fe. También vemos en las Escrituras que la salvación es por misericordia. Es por gracia y es por misericordia. Miren en Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3 y el versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros somos salvos no por obras, sino por gracia. Nosotros somos salvos no por obras, sino por la misericordia de Dios. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice Tito 3:5. Si la gracia es cuando Dios... Perdón, siento que estoy luchando con él un poco, me está ganando. Vamos a pausar, llegamos a un acuerdo, ¿sí? Nos vamos a pelear, tú y yo, ¿estamos bien, cierto? Bien, súper. ¿Viste? No es competencia. Si la gracia es que tenemos el regalo de Dios, la vida eterna, cuando no lo merecemos, entonces, ¿qué es la misericordia? La misericordia es cuando yo, siendo culpable y condenado al infierno, no soy enviado al infierno. Esto se llama misericordia. Son parecidos, pero no es lo mismo, ¿cierto? Un ejemplo de esto, si voy conduciendo y hay un disco pare y no me paro, y un carabinero me ve y me dice, por favor, caballero, y después me acerco y transpirando, ¿qué pasó, señor? ¿No vio el disco pare? Oh, sí, lo vi, no me paré. Este carabinero debe darme multa, pero quizás él diría, no te voy a dar una multa. Esto se llama misericordia. Dios debe enviarme al infierno, pero por no hacerlo, Él es misericordioso. Pero imaginemos que el carabinero más encima dice, y mira, si en algún momento te encuentras en problemas con la ley, aquí está mi tarjeta de presentación. Dales mi nombre y se te va a librar de cualquier cosa. Eso se llama gracia. Porque no solo me perdonó de algo malo que merecía, sino que me regaló algo que no merecía. ¿Cierto? No dar la multa es misericordia, pero regalarme su tarjeta es gracia. Dios no me manda al infierno, eso se llama misericordia. Pero que me dé vida eterna, que me deje ser miembro de su familia y tener un hogar para siempre en el cielo, esto se llama gracia. Gracia. La salvación es solo por medio de la fe. El tercer punto, el objeto de la fe salvadora es la persona de Jesús y el Evangelio. Porque podríamos decir que uno es salvo por medio de la fe, pero todo el mundo tiene fe, ¿cierto? Cuando uno se resfría, un ateo se resfría y está estornudando y pone en su Facebook, me siento miserable, si podrían tirarme unas buenas vibras, por favor, para que me mejore. Él también está hablando de fe, ¿cierto? Fe en algo, no en Dios, pero en algo. Y todo el mundo dice, yo soy creyente toda la vida, siempre he creído en Dios. Te felicito, los demonios también creen y tiemblan. La salvación no es porque tú crees que hay un Dios. Depende mucho del objeto de la fe. Una fe que tiene un objeto incorrecto o débil es un engaño y es peligroso. Si tú cruzas un puente, un puente, teniendo fe que ese puente funciona, cuando está mal, ¿de qué aprovecha tu fe? Vas cruzando el puente y ¡pum!, caes y mueres. Pero tuve fe. No importa, el objeto fue incorrecto. Si tú tienes fe en Mahoma esta tarde, vas a ir al infierno. Si tú tienes fe en Siddhartha Gautama esta tarde, el fundador del budismo, tú vas a ir al infierno. Si tú tienes fe en José Smith esta tarde, el fundador de la secta falsa, los mormones, tú vas a ir al infierno.
Si tú tienes fe en Charles Darwin y su teoría de macroevolución, tú vas a ir al infierno. Si el objeto de tu fe es el Papa y el dogma católico, tú vas a ir al infierno. Si el objeto de tu fe es ser miembro de una iglesia bautista, tú vas a ir al infierno. Si el objeto de tu fe es tu bautismo, tu lectura bíblica, tus ofrendas, tu tratar de ser de buena onda, tú vas a ir al infierno. Pero si el objeto de tu fe es Jesús, y su muerte, y su sepultura, y su resurrección, tú vas a tener vida eterna. Importa el objeto de la fe, y no solo la fe en sí. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el evangelio? 1 Corintios 15. Vamos, hermanos, a 1 Corintios 15. Si el evangelio de Dios, de Cristo, es el poder de Dios para salvación, ¿qué es aquel evangelio? Porque se escucha muy equivocado hoy en día gente hablando del evangelio. Te van a decir, en el evangelio en el cual yo me creí, nosotros no nos peinábamos. En el evangelio en el cual yo me crié, las mujeres no se podían llevar pantalones. En el evangelio en el cual yo me crié, las mujeres no se pintaban. En el evangelio que yo me crié, los hombres iban a la iglesia con corbata. Perdón, no miren acá. En el evangelio en el cual yo me crié, no, esto no es el evangelio. El evangelio no tiene nada que ver con estos estándares externos de la persona, no. No quiere decir que no le importan a Dios. Todos debemos de encontrar qué dice la palabra de Dios y tratar de obedecerlo aún con nuestra apariencia. Pero no tiene nada que ver con el evangelio. El evangelio no es una religión. El evangelio es un mensaje. Un buen mensaje. Esto es lo que significa buenas noticias, un buen mensaje. ¿Y cuál es el buen mensaje de Cristo? Que es el poder de salvación para todo aquel que cree. 1 Corintios 15 dice, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, él dijo, son salvos por el evangelio, son salvos porque creyeron y no creyeron en vano. Dice el versículo 3, porque primeramente, ¿qué es el evangelio? Os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio. Cristo murió por tus pecados, lo dice la Biblia. Fue sepultado y resucitó después de 3 días, lo dice la Biblia. Y si tú crees en este mensaje, si tú, como Jesús dijo en Marcos 1, arrepentíos y creed en el evangelio. Si tú te arrepientes para con Dios y crees en el evangelio, serás salvo, tendrás vida eterna. ¿Cuál es nuestra declaración esta tarde? Creemos que la única manera de ser salvo es por fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 3 puntos que vimos. La salvación es exclusivamente por Jesús. 2, la salvación es solo por medio de la fe. 3, el objeto de la fe salvadora es la persona y la obra redentora de Jesús. Con eso vamos a terminar, oremos. Padre Celestial, si hay alguien escuchando mi voz, escuchando el Evangelio esta tarde, te ruego, Señor, si esta persona no tiene certeza de su destino eterno, te ruego, oh Dios, que hoy se arrepientan y que hoy crean en el Evangelio, que crean en Cristo
como Salvador personal. Gracias, Dios, por tu palabra, por ser claro en tu palabra y no dejar ambigüedades. Sabemos que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y por eso te damos gracias y lo declararemos hasta que nosotros ya no nos queden aire en los pulmones. Lo gritaremos de las cimas de las casas hasta que todo el mundo sepa: Jesús salva. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Si alguien está viendo por Facebook y tiene preguntas de la salvación, por favor pónganse en contacto con nosotros. Les invito a compartir también esta transmisión para que las personas puedan saber que Cristo es el Salvador. Que tengan linda noche y Dios les bendiga.